hizo edificios importantes, hizo hasta la plaza de mercado de Girardot. Bueno, hizo varias cositas en su trayectoria, entonces eso lo escogí a él. Pues eso fue lo que logré investigar, profe. Ok, Eduardo. Señor Oscar Eduardo, listo, perfecto. Continuemos para alcanzar a ver la mayor cantidad. Hola, profe. Javier Clavijo. Listo, Javier. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Sí, le pido disculpas, que es que no alcancé a llegar a la casa, entonces voy aquí en el carro. No hay problema, Javier. Como dicen, frente al cañón. Bueno, profe, yo me fui con este personaje de Michelangelo, en español Miguel Ángel. Voy a mostrar aquí una imagen como para tener la idea más o menos de quién es. Permítame un segundito. El correo. Bueno, voy contando mientras tanto. Él es italiano, murió a los 89 años, era escultor, dibujante, dibujante arquitectónico, arquitecto, poeta. Se diferenció mucho por sus obras. Tuvo muchas obras importantes, como fue la fachada de San Lorenzo. Él trabajaba mucho con las iglesias, con los papas católicos. Otra obra importante fue la Basílica de San Pedro, que trabajó en la parte de la cúpula. Me identifico mucho con él porque yo trabajo en la parte de fachadas y techos, cúpulas, cubiertas. No sé si el profe y los compañeros han estado en Unilago. Nosotros diseñamos ese proyecto allá de quitar la parte de la madera, que era algo como patrimonio ahí para el centro comercial. Ubicamos unas cubiertas a 2 aguas en estructura metálica y policarbonato macizo. Él fue el primero en el diseño de los palacios. Aparece como por primera vez el llamado orden colosal o gigante, en el que enormes pilastres, o pilastres son las vigas, que vienen del techo al piso, se alzan desde el suelo hasta la cornisa, abarcando 2 plantas que poseen su propio orden secundario. Así Miguel Ángel combina la escala de un templo con la división en cuerpos más pequeños de un palacio. Él fue uno de los que comenzó con estos pilastres. Pues eso es lo que he investigado de Michelangelo, profe, algo cortico. Pues tengo mucho resumen, pero hasta ahora lo estoy subiendo lo voy a exponer en PowerPoint. No sé si vaya bien, profe. Listo. Perfecto, Javier. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, pues se metió con una persona demasiado reconocida. Usted es Clavijo, ¿cierto? Sí, señor, Javier Clavijo. Bueno, Sí, listo. Se metió con una persona bastante reconocida. Su exposición tiene que estar a la altura de este personaje que escogió. sí, señor. Quimbayo. Listo, profe. Pendiente, Listo, ¿cierto? entonces. Sí, señor. Listo. Listo, entonces yo escogí al arquitecto Mies van der Rohe. Él nació el 27 de marzo de 1886 y fallece el 17 de agosto de 1969. Nace en Alemania y muere en Estados Unidos. ¿Cómo es que es el nombre de su Fue un arquitecto? arquitecto y aparte de sí, Ludwig Mies van der Rohe. Ah, ya. No lo había entendido para nada. Sí, Listo, entonces, listo, continúe con su exposición. es que mi alemán no es, mi alemán no es muy fluido, que digamos. Ok. Fue un arquitecto y diseñador industrial. Aparte de arquitecto, fue diseñador industrial, nacido en Alemania, pero con nacionalidad estadounidense. Pues es reconocido como los pioneros de la arquitectura moderna, ¿sí? Digamos que la línea de arquitectura que quiero manejar es la arquitectura moderna y pues más adelante lo vamos a ir viendo por qué. Una palabra que pues era icónica de él y que me llama mucho la atención es: la forma no es el objeto de nuestro trabajo, sino el resultado. Y pues maneja varias palabritas ahí que pues a los que somos amantes de la arquitectura moderna como que nos envuelve.
Entonces, fue el último director de una escuela, me perdonan la pronunciación, Bauhaus, era una escuela de arte y arquitectura alemana que se enfocaba en la arquitectura moderna. Profe, no sé si se me corrige en la pronunciación de la escuela. Bauhaus, ¿listo? Sí, No, Bauhaus. tal como se escribe, así se dice, Bauhaus. Listo. Bueno, era una escuela con especialidad en la arquitectura moderna. Esta escuela tuvo que ser cerrada. Él fue el último director gracias al ascenso del nazismo al poder. Pues el nazismo se oponía a la modernidad como tal y pues tuvo que ser cerrada. Después de esto, Mais emigró a Estados Unidos y allí pues le ofrecieron un puesto de director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Lyons. Después de, pues ya en Estados Unidos, él buscó establecer un nuevo estilo arquitectónico, como ya lo había dicho, fue uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Trató de representar pues los tiempos modernos, posteriormente pues al clasicismo y al tiempo gótico, pues venía de esta época. Influye mucho en la arquitectura del siglo XX. Digamos que las obras arquitectónicas que él tenía daban mucho o se enfatizaban mucho a la extrema claridad y sencillez. Creo que esto es lo que más me llama la atención de la arquitectura moderna. La sencillez con la que desarrollan sus proyectos, que pues a la vez los hace ver atractivos a la vista y pues dependiendo de la persona que lo esté analizando. Dentro de sus proyectos usaba materiales muy modernos para la época, como el acero industrial y las grandes láminas de vidrio. Están exponiendo. Para definir espacios interiores. Él trató de buscar, digamos que la arquitectura de la manera más minimalista. Se referían a sus obras, el tema de los críticos y demás, los estudiosos de este tema, como la arquitectura de piel y huesos. Y también es digamos que es la clara experiencia o la clara deducción de la frase que menos es más. En algún momento fue llamado el padre del minimalismo, aunque pues haciendo una investigación pues fue mal llamado así porque según lo que investigué, cuando él desarrolla estas obras arquitectónicas no existía aún claro el concepto del minimalismo. Entonces, eso fue lo que logré averiguar. Traje a colación dos obras arquitectónicas, tiene muchas, pero dos obras arquitectónicas mucho la atención y es la casa de Farnow, bueno, ahorita la van a ver, y la otra es el pabellón de Alemania en Barcelona. Entonces se los voy a compartir como para que podamos ver un poco y esta casa tiene una historia muy... Steven. Entonces esta es la casa, no sé si están viendo ya pantalla. No la estamos viendo. Y se le cortó por un momento la Aló, señal. no. Ok, ahí ya, creo que Ya ya, está es que cargando. mi internet es muy lento, tengo claro, entonces... Ah, lo tiene bien claro, listo. Entonces, Listo, entonces esta es la casa que, que les hablaba, es, si se dan cuenta, pues muy minimalista, no tiene grandes adornos, se caracteriza por sus ventanales amplios y sus columnas pequeñas. Y si se dan cuenta, está como en un tipo o en una especie de podium, por decirlo así. Esto fue porque, bueno, lo que yo logré averiguar sobre esta casa es que él cuando estaba en Estados Unidos conoció a una pareja, a su compañera sentimental, y decidieron poner un proyecto de una casa de campo, por decirlo así. El problema era que por esa casa o cerca de esa casa pasaba un río, en muchas ocasiones se desbordaba ese río o a esa desbordación del río fue elevar la casa para que el agua del río pasara por debajo. Si se dan cuenta,
que en ninguna parte se evidencia algún muro, era lleno de columnas y de lugares de vidrio. Pues digamos que lo último que logré averiguar sobre esta casa fue que pues ahí tuvieron un problema porque la compañía sentimental de él no le gustó el diseño de la casa, y la casa era como que, digamos que los gastos de la construcción de la casa y de planeación eran entre los dos, entonces ahí hubo un problema y bueno, en fin, fue que se separaron, vendieron esta casa y al final esta casa fue subastada más de $5 millones. Entonces, pues ahí se le dio el valor que realmente tenía. Aquí hay unas imágenes de unas de las cuantas de él. El edificio de IBM en Estados Unidos, en Chicago, la biblioteca de Martin Luther King Jr., la estación de servicios con el nombre de él, Miles Van der Rohe, pues una de las cuantas. El otro edificio o la otra obra arquitectónica que averigué y que también me llamó mucho la atención es el pabellón de Alemania en Barcelona. ¿Por qué? Este fue uno de los pioneros, o fue de las primeras obras que él realizó y que le dio paso a implementar pues en compañía de otros arquitectos, claro está, a implementar la arquitectura moderna, no solo en Alemania y en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Me llama la atención, perdón, la sencillez de sus obras. Aquí vemos que el techo parece estar en esta parte como flotando. Aquí lo podemos ver un poco más aquí, en esa perspectiva. Y esto es gracias a que en esta construcción él usó columnas de hierro. Entonces hacía como una cruz en sus columnas y esto le permitía tener unos muros y más vitrales y obviamente con la misma estabilidad. El concepto, y pues aquí tengo una nota de la planta del pabellón, y pues era muy sencilla. Constaba de 3 espacios, que era el patio de reunión, el núcleo, que era como la parte donde es circulante, por decirlo así, y el patio trasero. Era muy sencilla la planta, pero a mi percepción es algo que es muy lindo a la vista. Es muy lindo a la vista. Y el concepto que él usó para hacer este pabellón es que, a diferencia de otros pabellones, él quería que este pabellón fuera un edificio simple, que no albergara, digamos, que esculturas de arte, porque pues esto fue posteriormente a la Primera Guerra Mundial. Entonces él quería como que se dieran cuenta de que Alemania tenía un desarrollo arquitectónico pensado a futuro, y lo que hizo fue que fue un espacio de tranquilidad dentro de todo lo que se vivió y se estaba viviendo en ese momento. Entonces, dentro de la ciudad o dentro de donde estaba ubicado, generaba un espacio de tranquilidad, más que todo por el tema de los espacios abiertos. Y ya, creo que eso fue todo lo que logré averiguar hasta el momento de él. Listo, Quimbayo, muchas gracias. Se están metiendo mucho con la arquitectura moderna. Eso es interesante. Y más cuando acá en Bogotá hay mucho ejemplo y desarrollo de arquitectura moderna. Listo, entonces, señor Nieves. Gracias. Yo investigué el arquitecto Rogelio Salmona. Nació en París en el año 1927. Sus padres eran franceses. Estudió acá en la Universidad Nacional 3 semestres. Después, por los disturbios de 1948, salió a trabajar a París con el señor Le Corbusier, un importante arquitecto francés. Después volvió a Colombia después de haber trabajado con él 10 años.
Eh, eh, una de sus obras importantes acá en Colombia, o las obras que más se ven de su obra, son aquí en Bogotá, como son las Torres del Parque, la Biblioteca Virgilio Barco, el Archivo General de la Nación, el Museo de Arte de Bogotá, el Centro Cultural Gabriel García Márquez. También fue postulado a un premio, eh, creo que es el Pizarra, y también ganó el premio Alvar Aalto, que es un premio de la Academia Finlandesa. Eh, Dentro de sus obras lo que se caracteriza es por el manejo o la relación que tiene la obra sobre el ambiente, sobre los recursos naturales, sobre lo que existe alrededor, eh, el manejo de la luz. Dice que todo su obra tenía que ver con el manejo de la luz de Bogotá. Eh, eh, si podemos ver la obra de las torres que quedan ahí al lado de la Plaza de Toros, eh, le gustaba, o podemos ver que su obra tenía movimiento, le gustaba manejar ese movimiento, se podían ver esas terrazas para que pudieran contemplar los cerros orientales que quedan ahí alrededor. También eh, esta montaña, ¿cómo se llama? Bueno, lo importante es que tenía una conciencia social en su obra. Le gustaba que todo el mundo tuviera acceso a esas obras. Por eso, digamos, eso lo podemos ver en la biblioteca Virgilio Barco. Eh, Muchas de sus obras se caracterizan también por el ladrillo a la vista, el concreto. Eh, También el conector de sus obras también era los espejos de agua, eh, sus lagunas, y la relación que tenía la obra con lo social, y el que la gente pudiera disfrutar de su obra y que se sintieran bien con ella. Más que todo, lo que él quería es que la gente pudiera relacionarse con lo que él hacía. Sus obras, digamos que residenciales, son las torres del parque. Sus obras ya como equipamientos públicos fue la biblioteca de Virgilio Barco, eh, el museo no, sino el Archivo General de la Nación. eh, y todas tienen esas mismas características: el manejo de la luz, el trabajo del ladrillo y el concreto, y los espejos de agua, que son los más característicos de ellos. Yo creo que eso es todo. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Entonces, según nuestra lista, seguiría Fernando Basabe. Entonces, según... Ah, ya. Como no digo nada, pensé que no estaba. Listo, Fernando. Fernando. Bueno, Fernando tiene problemas de audio. Entonces dejémoslo para cuando arregle sus problemas de audio nos comunica para que continúe usted. Listo, Jaime.
Profe, como primer apunte, mi nombre es Amy. Bueno, entonces, Gracias, perdón, Amy. para no volver a embarrar. Que gracias, Amy. ¿Cómo es? Amy. Amy. Listo, ya intentaré no volver a embarrar. Bueno. Bueno, el arquitecto que yo elegí es Pietro Cantini. Bueno, él básicamente nació en 1847. Él fue un arquitecto italiano que duró más o menos 49 años aquí en Colombia. Bueno, dentro de su núcleo familiar, él fue el menor de 3 hermanos. Más o menos cuando tenía 20 años, estudió ingeniería, empezó estudiando ingeniería en el colegio, en el colegio militar. Y ya luego digamos que él como que se fue por la rama de la arquitectura. Bueno, algunas... bueno, este arquitecto, ¿cómo fue que llegó aquí a Colombia? Un compañero de él, se llamaba César Fontini, bueno, se llamaba, le comentó en Sí, ¿por qué no 1800... invita a su hija a clase? No, profe, yo no tengo hijas, es mi hermano menor. Bueno, entonces su hermana menor. Invítela. Ya, profe, ya. Bueno, entonces el compañero César Fortini en 1879 le comentó que acá, pues bueno, en ese tiempo se llamaba Estados Unidos de Colombia, estaban necesitando un arquitecto para la construcción del Palacio del Gobierno. Entonces, bueno, así fue. Al año siguiente él viajó aquí a Colombia y él firmó contrato con el vicecónsul Rafael García por 5 años, pues para hacer la construcción del Palacio Nacional. Y ya luego digamos que reafirmó ese contrato con Rafael Núñez, que era pues el presidente en ese momento. Otra cosa también importante de él es que él había fundado una escuela de arquitectos y pues ya luego esa escuela de arquitectos se integró a la Escuela de Bellas Artes. Bueno, algunas de las obras importantes de él, pues digamos, espérame, comparto pantalla para mostrar las imágenes. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Ya, profe? Sí. Bueno, entonces, bueno, una de las obras más importantes, pues por la que empezó fue el Capitolio Nacional de Colombia. Pues bueno, que supongo que todos lo conocen. Otra también fue el Teatro Cristóbal Colón. También tenemos muy importante el Templete del Libertador, que pues fue una obra pública que hay en el Parque de los Periodistas y pues digamos que esta obra tuvo muchas complicaciones porque en varias oportunidades se quedó sin fondos y pues duró 79 años en que la pudieran terminar. Y otra también muy importante, que es el Hospital de San José, el que queda en el centro. Y bueno, este hospital tardó más o menos 20 años en construirse y pues digamos que él se destacó mucho en este hospital porque pues bueno, para esa época era un terreno bastante grande y algo importante en ese hospital pues eran como la magnitud de los ventanales y pues todo eso fue porque pues se tiene como hipótesis que digamos los pacientes con mayor ingreso de luz natural digamos salen de una manera más rápida. Entonces, bueno, esta obra y pues el diseño de los planos ya con salas de cirugía, salas de descanso, muchas cosas bastante importantes. Y bueno, otras obras también que realizó fue la remodelación del edificio de la Biblioteca Nacional, diseñó varias calles, también él hizo el diseño de la cúpula de la iglesia de Santo Domingo, hizo el primer circo de toros de la ciudad. También diseñó el Colegio Sagrado Corazón, bueno, eso así, entre otros. Y también digamos que él tiene unos de los 2 libros que tiene. El primero es Semblanza de un arquitecto,
que pues fue un libro bastante importante porque mostraba de una manera cronológica sus obras y digamos el contexto colombiano en el que se estaba como desarrollando todas las obras que él estaba realizando. Y digamos que también muestra la historia de la arquitectura colombiana y las transiciones que ha llegado así como a tener. Y bueno, así como de una manera general, como para no echar tanta carreta. Ok, gracias. Listo. Entonces, según esto sigue David. Buenas noches, profe. Buenas noches. Como mi compañero Ricardo escogía al arquitecto Rogelio Salmona, él ya nos dijo cuándo nació y cuándo murió, aquí en Bogotá, en 2007, amante de Colombia. Él estudió 3 semestres aquí en Colombia de arquitectura en la Universidad Nacional. Por los disturbios que hubieron en esas épocas, viajó otra vez a París, Francia, en donde se metió a la escuela de Le Corbusier. Se destacó mucho en la arquitectura moderna y contemporánea. Él tenía inspiraciones, o sus más grandes inspiraciones fueron la arquitectura precolombina. Tenía influencias de la arquitectura española, sobre todo la catalana, en donde rescató las formas de sus ventanas, los materiales y más que todo lo del ladrillo en tabique. Se denota una gran intención amplia de jugar con lo que es el agua y el ladrillo. A modo muy personal, sus obras jugaban con su entorno, se mimetizaban a él sin ser obras que se sobreponían al espacio ni al contexto. Yo empecé, o mi investigación empezó con el proyecto de Torres del Parque, donde podemos analizar que en su composición es una composición radial. Todas las terrazas eran caminables, todas partían sobre este eje central que es este círculo en esta plazoleta. Aquí podemos ver cómo la arquitectura o el diseño se mimetizó a las montañas, y en este planito podemos ver la radialidad en esta plantica de todos sus diseños. En la parte urbanística jugó mucho con lo que fueron los canales y con todas estas terrazas para poder circular, que le ayudaron también para poder evacuar el agua de aguas lluvias. Esta frase que es para mí lo que más me inspiró para investigarlo a él, que es la buena arquitectura transforma sin modificar. Creo que es muy clara. Él no irrumpe en los espacios, sino trata de ser armonioso con los espacios. Para mí, la mejor obra de él es esta de Torres del Parque. Listo, profe. Listo, David, muchas gracias. Con gusto. Hay una cosa muy importante con las Torres del Parque que no se le puede olvidar, es la concepción, para qué fue construido. ¿Listo? Ok. Elkin. Buenas noches. Bueno, el arquitecto que elegí yo es Bjørn Ingels. Es un arquitecto danés, es muy joven, entonces de pronto puede sonar de algo muy reciente. Bueno, ¿qué puedo decir de él? Es un arquitecto que maneja un estilo surrealista y una utopía, o sea, una arquitectura utópica pragmática. Lo que habla de él en sus obras, bueno, voy a explicar un poco de su biografía. Bjørn Ingels nace en Copenhague. Se fascina muy pronto a su edad por el dibujo y decide estudiar arquitectura para aprender a dibujar. Pues, oh sorpresa, después de estudiar arquitectura descubre que realmente lo que le apasiona por descubrimiento es la arquitectura y empieza a desarrollarse en ese ámbito, llevándolo por ser un arquitecto muy joven a ser alguien muy reconocido prontamente. No ha sido ganador de grandes premios como el Pritzker,
lo considero que puede llegar porque las obras que genera son un impacto muy, muy social y ecológico, y es algo que a mí me encanta, por eso lo elegí a él. Y bueno, me gustaría resaltar algunas obras de él, como su primera obra, como La Casa Marítima para Jóvenes, ya que él evoluciona en torno, lo que nos explicaba el profesor alguna vez en la clase, era que se adaptaba muy bien al entorno y en base a ese entorno él desarrolla sus obras. Entonces, con ese inicio empezó a pisar fuerte en Dinamarca, ya que la sociedad danesa había perdido ese modernismo de los 70s, 60s, 70s, y había vuelto a caer en lo conservador. Entonces, él llegó a renovar ese panorama con obras muy, muy, muy impactantes visualmente y sobre todo que nos invitan a eso, a, a jugar también con el ámbito, se me fue, tengo nervios, de, de, de lo ecológico. Profe, yo no tengo en mi cuaderno, en mi computador, pero como transmito desde mi teléfono, voy a transmitirles algunas de sus obras. Ok. No sé cómo transmitir pantalla. Bueno, acá tenemos algunas de sus obras. Esta es Night House, digo. Es un desarrollo mobiliario en el que él se enfocó en darle un movimiento a la estructura y que sea algo como si fuese una montaña natural. También podemos encontrar obras como recientemente, esta fue una de sus obras también principales, se llamó Orestad y fue también un diseño de viviendas en la que luchó mucho con el constructor para darle la posibilidad a los habitantes de poseer un espacio que les permitiera la entrada de luz y la toma de aire. También desarrolló Coppet Hill, que es una montaña artificial en Dinamarca. Dinamarca no es un país que cuente con muchas montañas, entonces, gracias a un proyecto de una empresa que se encarga de desechos, decidieron colocar en su cubierta, en su tejado, una pista de esquí. Otras de sus obras, esta es Webs 57 en Nueva York, que es una de las más recientes, dándole ese toque y ese estilo muy de él, muy revolucionario, pero a la vez también muy, muy naturalista. Y pues eso es todo, es la persona que elegí para que resalta como los gustos y lo que me gustaría llegar a desenfocar en este proyecto de vida. Perfecto, Elkin, muchas gracias. Sí, señor. Entonces vámonos con Dayana Lara. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, yo escogí a Oscar Niemeyer. Bueno, él nació el 15 de diciembre de 1907. Durante su juventud realmente él tuvo una condición económica supremamente favorable, así que pues no se preocupó por su futuro. Sin embargo, inició con la tipografía, entró a la Escuela de Bellas Artes, se graduó como arquitecto en 1934 y básicamente en lo que se enfoca su arquitectura o sus proyectos, y es por lo que me llama demasiado la atención, es por lo que nosotros hablábamos en clase. Él se basaba demasiado en el medio ambiente en el que iba a desarrollar su obra. Entonces, él siempre buscaba que su entorno ayudara, obviamente sin limitar su creatividad.
La primera obra que pues de pronto lo ayudó a encaminar ese pensamiento fue el Ministerio de Educación y, y Sanidad. Em, y bueno, una cosa que él criticaba demasiado del enfoque de la educación que él tuvo mientras toda su trayectoria durante la universidad era como lo que imponían en la hora de dar a conocer los esquemas de la arquitectura, debido a que él, en todas las entrevistas que pues yo investigué y estuve escuchando, él decía que siempre el profesor o el que dirigía el enfoque de la carrera siempre decía que el estudiante solamente debía aprender a dibujar, a seguir ciertos parámetros que eran prácticamente obligatorios y si el estudiante no lo seguía, entonces simplemente estaba mal. Entonces él siempre criticaba eso y pues pienso que es algo que aún nos pasa. Entonces él siempre tomaba, él decía que la arquitectura no era copiar, sino siempre era innovar, era buscar que la persona, si digamos él creaba un edificio y a Dayana Lara, por ejemplo, no le agradaba ese edificio, por lo menos él dijera, que Dayana Lara dijera, no me gusta, pero es algo innovador, es algo diferente y en ninguna otra parte yo lo voy a encontrar. Ese era el pensamiento sobre la arquitectura de él. Él decía también que la arquitectura, bueno, él es de Brasil, de más específicamente de Río de Janeiro, y él decía que en su país la arquitectura básicamente era para las personas que tenían poder, que tenían dinero, porque las personas de las favelas, que son más o menos como acá las comunas en Medellín, pues tenían unas condiciones de vivienda muy, muy deplorables. Entonces, él decía que él aprovechaba las oportunidades de obras que tenía, obras públicas, para brindarles a esas personas de escasos recursos la posibilidad de admirar, de pronto de asombrarse y de tener de pronto un momento en el cual puedan, digamos, integrarse como cualquier otra persona con temas de la arquitectura y poder aprovechar de pues estas artes. Él básicamente lo que decía era que la arquitectura era creatividad, invención, y él se unió con un increíble arquitecto que era Julio Costa. Eh, Ellos crearon lo que era, ya regálenme un segundo que se me fue, el pabellón de Brasil en la Feria Internacional de Nueva York. Después de pues, todo ese pensamiento y de las obras que ya anteriormente había realizado, se creó la idea de que estas obras podían ser una inspiración para crear una nueva ciudad que es Brasilia. Entonces, básicamente esta ciudad está creada a base de un pensamiento, es que el hormigón bueno, en su ciudad tenía un esquema de que era solamente recto, era un esquema así, recto, cuatro paredes rectas y sin ningún tipo de creatividad, siempre tenía que seguir como ese esquema. Entonces él introdujo en la arquitectura lo que es la curva y le dio otra posibilidad de trabajar el hormigón, que gracias a eso tuvo una de las obras más que a mí personalmente me gusta mucho. No soy muy amante de las iglesias, pero me encanta. Y les quiero compartir como las obras que busqué. Regálenme un segundo y ya les comparto. Ahí están viendo la pantalla. ¿Sí? Ok, listo. Esta es la ciudad de Brasilia, como se encuentra en este momento. Este fue el pabellón de Brasil que crearon. Esta fue una de las primeras obras que él tuvo, que fue el Ministerio de Educación. Y con respecto a las obras, pues que más me destaca es este Museo de Artes Contemporáneo. Lo que me asombra realmente es que él lo entregó cuando tenía 100 años de edad. Él falleció a los 104 años en el 2012. Tiene 16 metros de alto, es una cúpula con diámetro de 50 metros, con 3 pisos. Esto es más o menos en su interior. Realmente me parece que pues tiene una estructura demasiado linda. Esta es la Catedral de Brasil, está a base de hormigón y ahí rescata todo lo que él decía. El hecho de no tener una figura plana, sino brindarle la oportunidad de que la arquitectura vuele a la imaginación, que él decía que el único techo de la arquitectura era el cielo.
Entonces, pues vemos que es totalmente curva, que parece que como que al cielo se abre, y eso era lo que él quería representar. Así es, básicamente me interesa mucho la entrada de, esto es una iglesia y me interesa mucho que pues es subterránea la entrada, y básicamente así es por dentro. Entonces tenemos estos ángeles, totalmente la cubierta es en vidrio. Ya pasamos al Congreso Nacional de Brasil, que bueno, se caracteriza por estas dos semiesferas que básicamente eran para el Senado y para la Cámara de Diputados. Básicamente algo así era por dentro. Y ya, eso es lo que tengo hasta el momento. Excelente. Muchas gracias. Vámonos entonces con Sebastián López. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Listo, comparta. Okay. Bueno, mi arquitecto se llama Shigeru Wan. Arquitecto japonés, nace en Tokio. Contemporáneo, nació en el 57, tiene años. Estudió en la Cooper Union en Nueva York. Bueno, él a ser arquitecto y bueno, se dio cuenta en un trabajo para el colegio cuando tuvo que hacer una maqueta y que lo escogía por el sentido social. Adelante les cuento de eso. Él está fuertemente influenciado o bueno, con materiales reciclados. Trabaja mucho con cartón reciclado en madera. Fue fuertemente arquitecto finlandés Alvar Aalto, y donde digamos que lo que le cantaba era la parte humana del arquitecto, ¿no? Digamos lo que dice él que era hacer más humana la arquitectura significa y conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico. Trataban de integrar la arquitectura o sea, no que la arquitectura entrara la parte del paisaje, sino que se integrara. Bueno, ya como saben, pues bueno, Alvar Aalto formó parte del movimiento moderno, donde estaba Lucier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Gropius. Esto se me saltó. Shigeru Wan fue en 2014 por su acercamiento social y diseño. Él es un arquitecto, digamos, que lo que más, por la cual yo la escogí fue por la parte más de, bueno, la línea muy limpia. Esta es la Se le está cortando demasiado, Sebastián. Esta casa está en Tokio. Permítame un segundo. Sí, mejor. Ya un poco mejor. Bueno, dígame. Okay. Esta es una vivienda en una esquina completamente abierta al exterior. Shigeru Wan emplea para su construcción materiales modernos y interpretando la tradición japonesa, es la estética de la vivienda. Muro cortina, donde mesa de pantallas móviles,
pero digamos que esto es lo más importante, que es la parte social. Esta catedral en Nueva Zelanda, que después de un terremoto en febrero, pues causó un devastador daño y le pidieron a él esta es una catedral únicamente su estructura, entonces está hecho en cartón, reciclado. Toda la parte social de él, ¿no? Él siempre alterna, digamos que está en todos los principales, donde hay un terremoto, está, y siempre está con todo el tema, lo más importante y esa es la función de un arquitecto, como esa parte social, ¿no? Y darnos además de la funcionalidad de sus proyectos y de su estructura, y mostrarnos cómo con materiales reciclados estructuras pues, muy bellas y además funcionales. Esto fue lo que ya. Listo, Sebastián, muchas gracias. Ok. Camilo Mojica. Buenas noches, profe. Buenas noches. El arquitecto que escogí yo es el arquitecto Alejandro Aravena Mori, ¿sí? Es arquitecto chileno de la Universidad Católica de Chile. Ese fue el ganador en el 2016 del premio Pritzker, ¿sí? Ese arquitecto lo escogí yo por una causa social, ¿sí? En el cual él ha hecho varias obras, pero una que me llamó impactante fue Villaverde, en el cual es un proyecto de vivienda social en una región de Maule, en Chile, en el cual el tipo de vivienda permite ampliar, que los propietarios amplíen sus casas, ¿sí? Con una superficie de 53 metros cuadrados, y él lo extendía hasta 85 metros cuadrados. Este arquitecto también es diseñador, ¿sí? Se graduó en el 92. Ya cuando se graduó va a Italia, a Venecia, a tomar un título de posgrado para seguir en la Academia de Bellas Artes y así posteriormente regresar otra vez a su nacional Chile, ¿sí? Para trabajar como forma independiente. Más adelante con sus obras y esto, es profesor invitado en Harvard, ¿sí? Y con frecuencia es llamado a dar charlas, ¿sí? En la Universidad de Cataluña, en el Banco Iberoamericano de Washington, ¿sí? Y una cosa que a él le pasó como arquitecto, en el cual tuvo un fracaso total con proyectos de viviendas de interés social en Valparaíso, Chile, que fue en el 2016, en el cual construyendo una mala planificación, él entró en bancarrota, un fracaso total en sus casas, en el cual en ese proceso se hizo una investigación en el cual dicen por qué falló este proceso, por qué falló este proyecto de Alejandro, ¿sí? En el cual él dice que las casas de ese tiempo, el problema que dice Alejandro es que era el terreno, ¿cierto? Por una mala planificación. Obras importantes que ha tenido Alejandro son las torres siamesas, ¿sí? En las torres siamesas. Después viene otra obra de arte que la hace en el campus de Joaquín de la Universidad Católica de Chile, que es el Centro de Innovación, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo llevo, profesor. Ok, Camilo. Listo. Entonces, de Camilo pasamos a Daniel Ramírez. Buenas noches, profesor. ¿Cómo me le ha ido? A ver, yo como le había comentado, mi trabajo no es solamente mío, sino de mi compañero Carlos y Kevin. ¿Qué hicimos básicamente? Pues dividirnos el trabajo, va a ser muy breve. La presentación va a ser entonces muy breve y muy cortica. Entonces, inicialmente he escuchado todos los arquitectos que han pasado y estos arquitectos
tienen que ver mucho con mi personaje. Se llama Charles Edward Jaineret, más conocido como Le Corbusier. Él fue uno de los protagonistas del renacimiento arquitectónico del siglo XX, nacido en 1887 y fallecido en 1965. A los 17 años, este arquitecto, digámoslo así, construye su propia casa, ¿sí? Y se da cuenta que lo que él estaba haciendo significaba mucho para él, y luego se empeñó a coger los mejores arquitectos de su época y aprender lo mejor de ellos. Él fue creador y muy meticuloso y muy, ¿cómo es la palabra? Muy crítico, ¿sí? Muy crítico a la Escuela de Bellas Artes. Pues decía que prácticamente esta escuela se había quedado en el limbo, muy atrás, y criticaba mucho su estudio. De hecho, pues también fue creador de unos artículos donde se hizo muy famoso y quería exponer su obra en que la casa de uno era una máquina, o sea, era más allá de lo contextual, era una vaina bien chévere donde los espacios eran inmensos, donde sus baños no eran limitados, no, digámoslo como una letrina, no, sino que tenían que tener fundamentos y casi que prácticamente más grande que cualquier habitación. Bueno, tenía que ser con una tecnología vanguardista, llena de funcionalismo, sí, ser... Siga durmiendo, siga durmiendo, siga. Bueno, belleza. Él también impuso que los primeros pisos fueran pues con pilares muy altos, unas áreas a doble altura, lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Y para mí hizo más armónica la vida, donde contempla los gustos, la necesidad, la mejor vida, ¿sí? Y que sea más funcional, ¿no? No solamente que creamos y creamos y creamos espacios que tuvieran una lógica, ¿no? Creó también una nueva arquitectura donde crea los pilotes y con fundamento en 5 elementos, los cuales pues mi compañero siguiente va a exponer, y luego de él va Carlos exponiendo pues las obras en sí. Este arquitecto pues tengo entendido con relación a mis otros compañeros que hizo varias cosas por nuestro país. Entonces el Corbusier siempre para mí ha sido como una máquina, ¿sí? Una máquina de hacer grandes obras. Entonces los dejo con mi compañero. Muchísimas gracias, profe. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo le voy a hablar sin cámara, sin video, por favor, porque es que mi internet está pésimo, Ok. realmente, y si le activo la cámara se pone peor, ¿vale? Listo, pues como les acaba de adelantar mi compañero, yo les voy a exponer acerca de 5 conceptos, que para eso tenemos que remontarnos hasta el año 1926, donde Le Corbusier estableció un documento en los cuales llamó los 5 conceptos de una nueva arquitectura. Estos 5 conceptos fueron considerados como una revolución en la manera y el diseño de hacer viviendas en Europa. 3 años después, en 1929, después de muchas pruebas y errores, por así decirlo, Le Corbusier aplicó estos 5 puntos en un proyecto llamado Villa Savoye, que es un proyecto que se construyó, que diseñó obviamente pues, Le Corbusier en las afueras de Francia. ¿Por qué les voy a hablar de la Villa Savoye? Porque pues, se considera que este proyecto es la mejor proyecto, la mejor manera de
reflejar o de explicar estos 5 conceptos. Entonces, pues bueno, ya para no alargarnos tanto, pues les voy a explicar un poco aquello acerca de estos 5 conceptos así brevemente. Bueno, el primer punto se llama edificios elevados sobre pilotes. Le Corbusier pensaba que la superficie del nivel del suelo debía ser ocupada para el movimiento de los autos, para la circulación, ya sea para la circulación o el estacionamiento, o bien sea también para la continuación de los espacios verdes. El segundo punto fue la planta libre, donde la estructura debía colocarse sobre el perímetro del proyecto de manera que no interferiera con en su diseño interior. El tercer concepto fue la fachada libre. Para Le Corbusier, él creía que la fachada podía tener un estilo libre, un diseño libre, así que, perdón que... pues la estructura se retiraba de la línea del frente para permitirle una mayor libertad en cuanto pues, a su diseño, como le digo, para tener un estilo libre independientemente de la estructura del proyecto. Las ventanas horizontales. Las ventanas horizontales se prolongaban a lo largo de la fachada, a todo lo ancho de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación en todo el interior de la edificación o de la vivienda. Y el último punto, que fue la que llamó la terraza jardín, en la cual él decía que toda la zona verde que se había, digamos, destruido en el momento de hacer la construcción, debía recuperarse haciendo una especie de jardín en su terraza. Entonces, pues así de esa manera devolver a la naturaleza, pues digamos como su... Pues bueno, digamos, devolverle la naturalidad digamos, al espacio, ¿sí? Básicamente son esos 5 puntos así breves pues, de los que les quería hablar. Ya lo siguiente, pues, les voy a hablar de algunas obras importantes que diseñó Le Corbusier. Ese ya lo explica mi compañero Kevin. Entonces, pues, era eso, profe. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para todos. Kevin. Profe, permítame un segundo y aquí puedo compartir pantalla. No sé, ¿están viendo mi pantalla, sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Yo les voy a hablar sobre las obras más importantes, lo que más llamó la atención como de las personas. La UNESCO en el año 2016 volvió patrimonio nacional no sino mundial, algunas obras, patrimonio de la humanidad, algunas de estas obras de Le Corbusier. Entonces, primeramente encontramos la Villa Savoye, que pues esta fue construida a las afueras de París en el 1929. Como decía mi compañero anteriormente, reúne los 5 puntos de la nueva arquitectura, que es la fachada de vidrio curvo, los espacios internos y las plantas libres. Para la siguiente encontramos la capilla de Notre-Dame d'Afont en Ronchefort, que fue a los términos de la Segunda Guerra Mundial, que se le pidió a Le Corbusier construirla, como levantarla de nuevo. Tiene ligeras curvas que le dan una apariencia escultórica, sí, más o menos escultórica, y pequeños orificios donde la luz entra directamente. Realmente, si se puede ver que en el exterior es bastante extrovertida, por decirlo de alguna manera, pero al interior es como más elegante, por llamarla de alguna forma. Siguientemente encontramos el pabellón de Corbusier. Este se volvió como un museo, donde se enseñaba principalmente sus mayores obras, como lo que había influenciado. La siguiente es la casa de Crochet, que fue construida en 1955. Lo que resalta en esta es su escalera de 180 grados en el interior. Pues no logré conseguir fotos, o sea, no fotos nítidas buenas. Y la fachada que prácticamente desaparece ante una planta libre con pilotes de hormigón. Ahora es patrimonio también de la humanidad.
encontramos el conjunto habitacional de Marsella. Este fue construido en 1947, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es un conjunto más... Qué pena. Siga, Kevin, siga, no se preocupe por la otra gente, solo preocúpese por usted. Ahí. ¿Cómo les digo? Sí, gracias, profe, qué pena. Fue construida en el 47, 1947, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es un conjunto multiresidencial capaz de albergar más de 600 personas en Marsella. La siguiente que encontramos es Chandigarh, que es una ciudad ubicada al norte de la India. Es uno de los proyectos más ambiciosos y que jamás han sido diseñados por un arquitecto u urbanista. Se construyó en el 51 para el primer ministro indio Wajariyal. Y encontramos la Villa Stein, que fue construida en 1927 bajo principios de una nueva arquitectura del suizo, que era lo que hablaba ahorita mi compañero, que pues inventó, por decirlo así, una nueva arquitectura. Tiene una fachada enteramente blanca y un uso continuo de líneas rectas. Y ya, eso sería todo. Listo, Kevin, perfecto, muchas gracias. Entonces, esperen que estoy viendo acá. Estábamos con Daniel Cogua. Bueno, a despertarse, muchachos. Voy a compartir aquí. Estoy compartiendo. ¿Listo? ¿Estamos viendo ya ahí, muchachos? Sí, ya está. Ya se logra ver. Ok, listo. Como estamos viendo, yo elegí a Santiago Calatrava Valls. Nació el 28 de julio de 1951. Primero decía el profe, listo, que vamos a cogerlo como si fuera nuestro hijo, pues a mí me tocó, no, decidí coger al hijo rebelde y futurista. Así que nos vamos al futuro partiendo del pasado. ¿Por qué digo que partiendo del pasado? Primero que todo, pues Santiago Calatrava es un ingeniero, arquitecto y además es escultor. ¿Sí? Tomó muchas ideas de esto y partiendo de esa idea, generó una arquitectura muy futurista, en la cual también se le ha denominado como una neofuturista o high-tech. ¿Sí? Una arquitectura high-tech que nosotros o sea, pues se encuentra como high-tech, que la arquitectura high-tech es como se toma del libro The Industrial Style and Source Book of the Home. Esto es un libro donde muestran muchos proyectos, pero de todas maneras, pues Santiago Calatrava se guiaba más y es tenido en cuenta porque hacía obras bastante grandes, como digamos esta que estamos viendo acá. Es ganador del Premio Príncipe de Asturias en las Artes en el año de 1992 y del Premio Nacional de Arquitectura en el año 2005. Santiago Calatrava es un arquitecto e ingeniero, como ya lo había dicho. Después de haber ganado eso, siempre sus obras, desde la más pequeña, sorprendieron por la innovación, porque era una arquitectura era una arquitectura que mostraba como esas tres etapas, como ingeniero y como escultor. Siempre su fama aumentó de tamaño por sus obras. Casi siempre sus obras son demasiado futuristas para su tiempo. Sí, empezaba a trabajar desde los años, unas obras desde los años 90 que pues se salían de los límites. Estudió en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que es una de las escuelas más importantes y es una universidad pública pionera en investigaciones en Europa, y pues en Europa y en el mundo. Queda en Suiza. Es restaurador,
es miembro de la Real Academia Catalana de las Bellas Artes. Entonces nos damos cuenta que tiene un manejo de la arquitectura bastante futurista. Empezó desde los 8 años a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, donde comenzó una preparación como dibujante y como pintor que más adelante le sirvió como arquitecto. Hace mucho, pues pinta, y muchos de los motivos que él tiene es el cuerpo humano, y en la arquitectura podemos ver que pues maneja, que digamos, como esa parte esquelética del ser humano, como podemos verlo acá, como podemos verlo acá. Entonces digamos que es una parte esquelética tanto del ser humano como de animales, podemos tenerlo como de muchas otras cosas. Es un ingeniero que cuando se graduó su tesis fue en la plegabilidad de las estructuras, y pues nos damos cuenta que maneja mucho esa parte de la plegabilidad. Tiene obras en muchísimas ciudades europeas, tanto europeas como también americanas, en Estados Unidos, en Milwaukee, en Nueva York, en Venecia, en Italia, en París. Bueno, tiene bastantes proyectos, mal nombrados o mal conocidos hasta el momento. De los más importantes, tiene 49 proyectos, ha recibido 55 premios y además ha recibido 21 títulos universitarios honorarios. Es una persona o es un arquitecto que hasta el año pasado, 2019, sigue trabajando en muchos proyectos. Sí, digamos, uno de los últimos proyectos que podemos observar es en la Universidad de Yonsei, que fue una de las cosas y fue uno de los proyectos que estuvo casi contemporáneamente con nosotros en el año 2020. Y hizo un grupo de arquitectura high-tech este año en el mes de agosto, que fue hace poco, donde encontrábamos varias cosas que él estaba mostrando de arte y ciencias. Sus obras importantes, como el Auditorio de Tenerife, que es una de las obras más importantes en el Auditorio de Tenerife, y encontramos esta obra que es bastante importante, queda en la Ciudad de las Ciencias y las Artes y se conoce como el Hemispheric. No sé qué idioma, creo que es francés lo que dice el Hemispheric, que es esta obra que estamos viendo acá, el Hemispheric, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, donde se denota el trabajo del arquitecto. Es un complejo diseñado por Santiago Calatrava y además con ayuda de Félix Candela y otros ingenieros. En el año de 1998 se dio la apertura de este conocido como el Hemisférico o el Hemispheric, que fue el primer edificio abierto al público en la Ciudad de Artes y Ciencias el 10 de abril de 98, y es un edificio diseñado donde su interior alberga una gran sala con una pantalla cóncava que lo tiene IMAX. No sé si de pronto hayan visto IMAX aquí en Bogotá, que es una sala grandísima, pero esta viene pues con una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados y 24.4 metros de altura. Tiene como una analogía al ojo humano. En esta parte delantera encontramos esta circunferencia, y pues en la noche parece un ojo humano. ¿Qué más les puedo decir yo? Lo elegí primero porque pues es un arquitecto que como maneja la tecnología de esta manera y sobre todo el manejo de la arquitectura de la neofuturista es algo primero que me llama mucho la atención y además que hace que la forma de yo tratar de diseñar sea muy parecido y quiera generar este tipo de arquitectura. Digamos, como vemos que esto es una antena, una torre de telecomunicaciones o de comunicaciones que fue construido por el motivo de los Juegos Olímpicos en el año de 1992 en Barcelona. Tiene 136 metros de alto y
pues el diseño que nos damos cuenta es un diseño innovador. ¿Sí? Tiene, según el diseño, es como si fuera un deportista cargando la llama olímpica. Esto está ubicado en la ciudad de Montjuic, en España. Y encontramos que la mayoría de la arquitectura, estos son puentes que también hace Santiago Calatrava, como el puente del Alamillo, donde se nota cómo mezcla la ingeniería con la arquitectura. Hay muchísima información, muchísimas obras de él, entonces, pues quería así como mostrar un poquito quién es Santiago Calatrava, qué fue lo que aprendió en la Universidad Politécnica de Valencia, qué fue lo que hizo en Zúrich, qué hizo cuando estudió Ingeniería Civil en el Instituto Federal de Tecnología en Zúrich. Entonces, pues, es un arquitecto que me llama demasiado la atención y sobre todo más con esta frase que tiene él que dice: introducir un nuevo vocabulario formal compuesto de formas adaptadas a nuestro tiempo. Es el cómo encontrar que algo como tan normal, digámoslo, como puede ser un puente, él lo transforma y lo muestra como una obra de arte funcional y además, pues muy bonita. Y pues ahí voy, profe, que hay bastante información de Santiago Calatrava. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, entonces el lunes continuaremos con el resto. El lunes no tienen ninguna excusa de no presentar material de apoyo. Sí o sí tienen que presentar material de apoyo. El lunes ya tendrán un tiempo mucho más reducido el resto y el lunes ya espero que vengan con las cosas totalmente claras del por qué, según su enfoque, quiere escoger este personaje. ¿Listo? Muchísimas gracias Profe, a todos, señora. qué pena. ¿Podemos iniciar la otra clase de las personas que quedamos ahí como en cola? Sí, pero entonces venga a ver. Terminamos en Daniel. Daniel, o sea que estábamos listos. Entonces estábamos en Windy. Pasamos por Milena Ogunaga. Milena. Pasamos por Verónica. Y ya, eran esos tres y no más. Listo. Perfecto. Entonces empezamos con ellos. Y respetamos el orden, toda la cosa, bien chévere, bien bacano. Bueno, estamos acá ahora también con los que van apareciendo. ¿Y cómo hago para que les hagas mi nombre, no el tuyo? Que me haga tu nombre. Listo, perfecto. Entonces nos vemos el lunes. Yo lo puedo cambiar, pero para que les haga ya... Pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. No se les olvide que quiero unas ya exposiciones con ayudas visuales, mucho más al grano, mucho más al punto, y la razón por la cual escogieron a cada uno de sus arquitectos. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.